El primer día del festival de caza, Livion atrajo todas las miradas al capturar un gran ciervo. En contraste, Enoch apenas había conseguido un pequeño conejo al que ni siquiera había podido matar porque, según él, era demasiado tierno y bonito. Un acto benevolente que para Leticia fue mucho más caballeroso que cualquier otro. Mirando al conejo, Leticia sonrió. Esa era la primera vez que veía un animal tan pequeño y tan de cerca. Es realmente muy lindo, susurró ella mientras que desde un lado Enoch la observaba sin apartar la mirada. Su sonrisa tampoco parecía desaparecer. Sí, es realmente muy bonito, respondió él con naturalidad, pero sus ojos oscuros estaban dirigidos hacia ella y no hacia el conejo. Y horas más tarde, como parte de la tradición, la primera noche del festival se celebró un espléndido banquete. En teoría, la fiesta servía para recompensar el esfuerzo de los caballeros que habían pasado el día cazando, pero en realidad todos esperaban ese momento por una tradición muy especial: el baile entre las parejas que habían intercambiado rosas blancas. Enoch, que había llegado temprano al salón de banquetes, se apoyó contra una pared, observando la entrada mientras esperaba a Leticia, y él seguía mirando la entrada cuando alguien se acercó y lo llamó. Era el conde Ashel. Enoch y el conde nunca habían tenido un trato directo, pero conocía su reputación, un hombre conocido por donar gran parte de sus ganancias y ayudar con frecuencia a los necesitados. Ambos compartieron unas cuantas palabras cordiales hasta que el conde le hizo una propuesta que le hizo fruncir el ceño. He oído que Lord Aquiles posee una mina de diamantes rosados. Me gustaría invertir en ella. Enoch no entendía por qué alguien querría invertir en una mina que prácticamente había dejado de producir, y tras hacerle esa observación, el conde habló con sinceridad. Puede que suene extraño, pero no estoy invirtiendo para obtener ganancias. Pero antes de explicarme, ¿puedo preguntarle algo, duque Aquiles? Enoch asintió y entonces el conde preguntó qué clase de persona era Leticia para él. El nombre de Leticia mencionado de forma tan repentina hizo que Enoch frunciera el ceño con cautela. No sabía qué tipo de relación tenía el conde con ella, pero su reputación era intachable y no parecía haber mala intención en sus palabras. Además, Enoch ya no necesitaba pensar demasiado para entender lo que sentía. Al principio Leticia le había parecido frágil, alguien a quien quería proteger, pero ahora quería estar a su lado, hacerla feliz, y al oír su sinceridad, el conde sonrió antes de explicar que Leticia para él y su esposa había sido como la hija que jamás pudieron tener. Esa niña siempre dice que mi esposa y yo fuimos sus benefactores, aunque en realidad soy yo quien le debe mucho, y es por eso, duque Aquiles, que quiero apoyarlos tanto como pueda. Sé que si intento ayudarla directamente, ella lo va a rechazar. Por eso acudo a usted. ¿Puedo confiar en que jamás la va a traicionar y la cuidará como ella merece?, preguntó el conde, y la respuesta que vino después fue una que llenó de alivio al preocupado hombre. Leticia miró a su alrededor para comprobar si Enoch ya había llegado. Hacía un rato Ellie se había excusado con ella y se había apartado como si necesitara encontrar a alguien. ¿A quién tenía tanta prisa de encontrar? Dios sabrá. Pero justo cuando esa duda emergió, Letty sintió una presencia detrás. Al darse la vuelta, la persona que la interceptó no era Enoch, como había esperado, sino un hombre que se presentó con el nombre de Hugo Fernand. El apuesto joven se había presentado con tanta naturalidad que ella no tuvo más remedio que decir su nombre también. Al oírlo, Hugo la miró como si estuviera intentando recordar algo, y un momento después preguntó si ella era la misma chica exiliada por la familia Leroy. Sí, fue un comentario descortés, una descortesía que fue gratamente interrumpida por un grito que vino de parte de Enoch, quien ahora mismo parecía 2 veces más grande y no intentó disimular su enojo. El joven Fernand, reconociendo que había metido la pata, se disculpó rápidamente y se retiró con cierta torpeza. Para cuando quedaron solos, Enoch extendió la mano hacia ella, la cual ella tomó sin dudar, y pronto fueron hasta el centro del salón donde comenzaron a bailar, sin importarle los ojos curiosos que se detenían sobre ellos. ¿Acaso Hugo te molestó?, preguntó Enoch entonces, y Leticia le aclaró que el joven de antes solo le había preguntado su nombre, pero eso solo hizo que la expresión de Enoch se endureciera. Ahí es donde empieza el interés. Leticia lo miró con los ojos muy abiertos, pero ni siquiera tuvo tiempo a preguntar porque Enoch se mandó sin miedo al éxito y dijo: ¿No lo recuerdas?
¿recuerdas? Fui yo quien preguntó primero tu nombre. Oh, eso significaba que desde entonces él había estado interesado en ella, y al pensarlo el calor subió a su rostro y la punta de sus dedos volvió a cosquillear. Pero mientras Leticia vivía la experiencia del verdadero cortejo, unos ojos morados no se apartaron de la pareja, como si quisiera separarlos en cualquier momento. Leticia, que tantas veces evitaba su mirada, ahora sonreía alegremente a otro hombre, y lo que más le irritaba a Livion era ver cómo aquel hombre tomaba su mano con tanta naturalidad. Son tal para cual, ¿verdad?, dijo entonces la voz de Diana desde atrás. Livion rechinó los dientes sin darse cuenta antes de girarse hacia la joven Leroy. ¿Lo sabías? Sobre mi compromiso contigo, ¿estuviste de acuerdo? Diana pareció sorprendida por la pregunta directa, pero finalmente asintió y confesó que su padre ya se lo había contado. ¿Cuándo? ¿Eso importa? Leticia no era más que una deshonra para nuestra familia. Pero antes de poder terminar su frase, Livion le interrumpió resondrándola para luego alejarse de allí. Diana solo pudo observar con rabia cómo la espalda de su futuro prometido desaparecía. Luego miró hacia Leticia, que parecía haberse quedado sola. Quizás Enoch había tomado esa pausa para traer algunas bebidas, así que Diana aprovechó ese momento para desquitarse con Leticia. Sin embargo, en el momento que lanzó su primer ataque, una desconocida se unió. Cabello rubio deslumbrantemente brillante y misteriosos ojos rojos. Era esa clase de belleza que tenías que mirar 2 veces. Ay, disculpen la descortesía, pero al escuchar que hablaban de las pulseras de los deseos sentí mucha curiosidad. Por cierto, la mujer entonces se giró hacia Diana. ¿No es usted la segunda hija de los Leroy? ¿No fue usted quien le pidió a una de sus sirvientas que intentaran conseguirle unas cuantas pulseras? Para ser alguien que critica mucho esas pulseras, parece también demasiado interesada. El rostro de Diana se puso tan rojo como su cabello, y al notar las miradas sobre ella, no pudo más que soltar una excusa y marcharse apresuradamente de allí. La mujer rubia de antes soltó una risa deshuesada. Ay, por Dios, en estas fiestas nunca te aburres. Y de verdad pensé que los rumores eran falsos, pero parece que sí eran verdad, que la hija mayor de los Leroy sí podía traerle ciertas desgracias a algunas personas. Para ese punto, y al notar la conmoción, Enoch regresó y se colocó frente a Leticia como un escudo de hierro. Será mejor que tenga cuidado con lo que dice, señorita, dijo él. Asimismo, Leticia también dio un paso adelante y le aseguró a esa mujer que no poseía tal habilidad. La desconocida sostuvo la mirada de Leticia sin apartarla ni un segundo. Luego, lentamente, la comisura de sus labios se elevó en una sonrisa. Bueno, eso es una lástima. La leve sonrisa en el rostro de la mujer se tiñó de una tristeza extraña, difícil de descifrar. Antes de agregar que se marcharía, la mujer se detuvo apenas un instante y la miró de nuevo, pero esta vez la miró como si ya la conociera. Y cuando ésta desapareció, Leticia apenas se dio cuenta de algo. En ningún momento la desconocida había dicho su nombre. Finalmente llegó el segundo día del festival de caza. Muchos amantes habían confirmado sus sentimientos la noche anterior, así que el ambiente era incluso más cálido y cariñoso que el primer día. Y de hecho algo también había cambiado entre Leticia y Enoch. De alguna manera ambos parecían haberse vuelto más cercanos. Mientras conversaban, Enoch le prometía que ganaría la competencia de caza y que le regalaría la corona de laureles. Al decirlo, levantó una de sus manos y acomodó con suavidad un mechón del cabello de Leticia detrás de su oreja. El gesto fue tan natural y delicado que ella no se sintió incómoda, todo lo contrario. Espera por mí, Leticia, y recuerda, no debes recibir ninguna flor blanca o una corona de laureles de nadie más que no sea yo. ¿Está bien? Eso, Enoch, marca tu territorio. Pero si no consigo ganar, prometo traerte otro conejo, agregó él. Y no sé ustedes, pero mi mente está bien puerca o Enoch anda lanzando mensajes bastante sospechosos con eso de los conejos. Algo nos quiere decir. En fin, mientras el romance entre ellos se cocinaba a fuego lento en el marquesado Leroy, la situación empezaba a congelarse, y no de una forma agradable. Todo comenzó cuando el conde Ashel llegó a ver al marqués para informarle que había decidido retirar su inversión del negocio familiar. La razón era simple. Según explicó el propio conde, la única razón por la que había aceptado invertir desde el principio había sido por Leticia. Ashel era un hombre profundamente tradicionalista y creía firmemente que la familia era el pilar más importante de cualquier casa noble. Pero ahora que sabía que Leticia había sido expulsada de su propia familia, no tenía la menor intención de seguir invirtiendo en un hogar que ni siquiera respetaba a su propia sangre. Sus palabras fueron directas y frías. Si un hombre es capaz de apartar a su propia hija, ¿qué clase de confianza podría ofrecerles a sus socios? Palabras contundentes. Fue un golpe que el marqués Leroy jamás vio venir.
Y antes de que se dieran cuenta, el cielo comenzó a oscurecer y la noche se acercaba rápidamente. Considerando que ya era peligroso seguir cazando, Leticia empezó a preocuparse por Enoch. Fue entonces cuando Ellie a su lado gritó mientras señalaba lo profundo del bosque. La mirada de Leticia se dirigió inmediatamente hacia allí. A lo lejos, Enoch se acercaba con un gran botín sobre su caballo. Era un enorme ciervo que pronto dejó a los pies de Leticia. Luego se disculpó con ella por haberla preocupado y pronto le tendió una corona de laureles, la cual se la entregaba al competidor que capturaba la presa más grande de toda la competencia. Me demoré porque realmente quería darte esto. Con esas palabras, Leticia sintió que su preocupación menguaba solo un poquito, y tras dudar un instante, ella separó sus labios y soltó. Entonces, si lo sientes, ¿puedes darme un abrazo? El silencio cayó entre los dos. Ella había pensado que su petición no era tan extraña porque incluso los amigos se abrazan a modo de saludo, ¿verdad? Aunque si lo pensaba bien, Enoch y ella ya no podía decirse que estaban en la categoría de amigos. Aún así, esperaba que eso fuera suficiente excusa. Considéralo como un castigo, agregó ella cada vez más nerviosa, pero al notar la extraña expresión de Enoch, una idea tardía comenzó a emerger de sus antiguas inseguridades, que si su petición lo había incomodado. Pero antes de que pudiera retractarse, Enoch tiró de ella y la abrazó mientras reía. Su profunda risa sacudía su pecho y vibraba en el suyo. Lo siento, es solo que dijiste que esto sería un castigo, pero para mí se siente más como una recompensa. Ay, mi corazón de pollo no va a soportar tanta dulzura. Y tal vez había sido ella quien pidió el abrazo, pero el calor repentino hizo sentir tan avergonzada que terminó escondiendo más el rostro contra el pecho de Enoch. La próxima vez te daré un castigo terrible, murmuró ella para calmar su vergüenza, pero la respuesta de él fue totalmente desvergonzada. Si todos los castigos son así, quiero recibirlos todas las veces que haga falta. ¡Ay, señor! La risa de Enoch cayó suavemente sobre su cabeza y mientras los dos enamorados seguían disfrutando de las mieles de un amor bonito, sano y que apenas empezaba más allá, Ellie los miraba con una expresión sabionda, pues sí, este arroz ya se coció. Por su parte, Enoch siguió sonriendo completamente alegre, pero de repente un recuerdo cruzó su mente, de un encuentro poco agradable que tenía que ver con el ex prometido de Leticia. La noche anterior, justo cuando él fue por algunas bebidas, Livion lo había interceptado. La expresión del heredero de él era tensa como si hubiera estado esperando ese momento, pero lo que vino a decirle terminó tensando a Enoch aunque no lo quiso admitir. Si de verdad te importa tanto Leticia, ¿cómo puedes permitir que ella viva en un lugar donde ni siquiera tiene el apoyo de una sola doncella? ¿En serio crees que puedes llenar sus necesidades cuando tú mismo tienes tan poco que ofrecer? La insistencia de Livion poco tenía que ver con Leticia, más bien era el orgullo de un hombre herido que se negaba a aceptar que lo habían dejado. Y era obvio que Leticia finalmente se había dado cuenta de eso. El joven marqués debería comportarse con moderación porque ya empieza a verse patético. Enoch no había querido caer en su provocación, pero también estaba harto, y al notar que sus palabras habían afectado a Livion, se sintió un poco satisfecho, aunque no fue suficiente para cerrarle la boca, lamentablemente. Yo soy quien conoce mejor a Leticia. La he observado durante muchos años. Es así. Lo es. Probémoslo. El joven Aquiles frunció ligeramente el ceño, pero antes de preguntar, Livion ya le explicaba sus intenciones. Quien ganara el festival de caza se quedaría con Leticia. Era una provocación totalmente infantil y ridícula. Decidir algo así con un simple resultado de caza era absurdo, pero al mismo tiempo irritante. Enoch quería cerrarle la boca a ese marqués bocón, que se llenaba la jeta del nombre de Leticia sin considerar nunca sus emociones. Y por supuesto Enoch no aceptó su apuesta, pero al día siguiente se adentró en el bosque hasta conseguir la presa más grande y ganar el festival de caza. Jamás dejaría que Leticia fuera lastimada otra vez. Ella no tenía por qué saber lo que había pasado y mientras la veía sonreír, él pensó que eso era suficiente. No importaba si se estaban acercando lentamente, él podía esperar, y aunque fuera despacio, esperaba que algún día sus corazones finalmente se encontraran. Irene sintió que todo su cuerpo temblaba. Las palabras de su madre podían sonar como preocupación, pero su expresión era claramente de reproche. Y aún se sentía devastada cuando su madre vio sus calificaciones y arrugó su boleta de notas sin la menor consideración para luego salir del salón sin mirar atrás. Cuando se quedó sola, Irene apretó con fuerza el dobladillo de su falda mientras contenía las lágrimas. Las palabras de su madre seguían resonando en su cabeza. Si vuelves a cometer un error tan ridículo, se lo diré a tu padre. Al final,
final, había escuchado exactamente lo que más temía. ¿Y si volvía a equivocarse, la abandonarían como su hermana mayor? Irene quería creer que no, pero viendo el ambiente en la casa no podía estar seguro. Por ahora los negocios del marqués Leroy marchaban bien, así que todo parecía mantenerse en pie, pero Irene sabía que eso podía cambiar en cualquier momento. Con el rostro pálido se encerró en su habitación e hizo lo único que podía hacer: estudiar, leer, esforzarse. No quería ser tratada como una inútil, como alguien innecesario. Tenía que demostrar su valor, recuperar la confianza y el amor de sus padres, pero entonces una voz apareció en su mente. Espero que no te destruyas intentando satisfacer la mirada de los demás. Eres valiosa tal como eres. Era la voz cálida de Leticia, una voz que realmente se preocupaba por ella, alguien que la apoyaba incondicionalmente cuando se derrumbaba. Irene apretó los labios porque aunque quisiera ignorar la opinión de los demás, no podía hacerlo. Sabía que todos evaluaban su valor incluso cuando fingían no hacerlo. Así que, obligándose a contener las lágrimas, volvió a abrir su libro y se puso a estudiar. Tan pronto como regresaron a la mansión Aquiles después del festival de caza, se encontraron con Ian esperándolos en la entrada, pues el joven tenía un mensaje para Leticia de parte del maestro Sellos. Tenía que ir a la Academia de Magia al día siguiente. Y minutos después, cuando Enoch se marchó a entrenar y Ellie a hacer algunos diseños nuevos, Leticia decidió hornear algunas galletas y llevárselas a Ian. En las últimas semanas, el joven había estado estudiando arduamente, preparándose para el examen de funcionario imperial, y en realidad cada vez que lo veía, muchas veces Ian le recordaba a Emil, con la diferencia de que Ian era mucho más expresivo y no dejaba de tomar una galleta tras otra. Y entonces una pregunta surgió en su mente. ¿Puedo preguntar por qué estás trabajando tan duro? Leticia había creído que Ian buscaba otro tipo de motivación, pero entonces el muchacho simplemente soltó. Bueno, quiero proteger el nombre y el honor de mi familia, pero para poder hacerlo necesito tener los recursos, dijo el joven llevándose otra galleta a la boca. Leticia sonrió. Había estado tan feliz de pasar tiempo con personas que se preocupaban por ella que dejó de pensar en eso, pero ahora lo tenía claro. Ella también debía esforzarse para no avergonzar a quienes estaban a su lado. Así que al día siguiente se dirigió a la Academia de Magia, pero al llegar ahí se encontró cara a cara con Irene. Y como era de esperar, la niña en cuanto la vio pasó de largo como si ella solo fuera una extraña. Al parecer nada había cambiado, y aunque la acción la confundió un poco, Leticia también se dio cuenta de algo. Ya no le dolía como antes. La razón por la que el maestro Sellos le había pedido a Leticia ir a la Academia de Magia era para poder realizar algunos experimentos y comprobar cuál era su verdadera habilidad. El experimento consistía en tomar una pequeña parte de su energía y analizarla en la torre mágica, y una vez que el anciano capturó parte de esa energía, Leticia se despidió. Sin embargo, mientras regresaba, una discusión estalló en una esquina del pasillo. Era un grupo de estudiantes acosando a otro, y al escuchar cómo las palabras de las niñas se volvían cada vez más pendenciosas, Leticia no pudo evitar intervenir. Al principio los chicos la ignoraron, pero cuando Sellos salió de su oficina y se acercó al notar la tensión, los estudiantes se dispersaron de inmediato. Leticia entonces se acercó al estudiante que había sido empujado y le preguntó si estaba bien. La chica tenía el cabello oscuro enredado y unos ojos verdes temblorosos detrás de sus gafas. En la placa de su uniforme se leía el nombre de Ronin Hillary, quien agradeció su ayuda para luego marcharse rápidamente. Leticia no la siguió. Había algo en su expresión que decía claramente que no quería ser perseguida, aunque sus ojos parecían pedir ayuda, y ella conocía bien ese sentimiento y quizás fue esa empatía o quizás fueron las palabras que recordó de Ian, pero ella también quería encontrarle un propósito a su vida, y fue por eso que decidió pedirle a Sellos que le permitiera patrocinar a Ronin. Mientras tanto, en otro lugar, el gerente de las minas Aquiles blandió el pico con una expresión cansada y ya estaba a punto de rendirse cuando descargó el pico una vez más contra la roca. Fue el 10º golpe, y justo después de eso algo rosado brilló bajo la roca. El destello era débil pero inconfundible, y sin perder un segundo, el hombre pegó un grito que resonó en toda la cueva. Y después de 10 largos años, por fin tenía buenas noticias que darle a Enoch Aquiles. Leticia se detuvo un momento en la plaza antes de dirigirse a la mansión Aquiles, y justo cuando pasaba vio un puesto de la fortuna y sintió curiosidad, así que tras darle una moneda al vendedor tomó uno de los papeles y lo leyó.
La nota ponía que una suerte inesperada llegaría a alguien muy cercano, y justo cuando estaba preguntándose a quién podría ser, una voz familiar se escuchó a su lado. Al girarse, Leticia vio a la desconocida que había visto en el banquete. La joven Leroy trató de ignorarla, pero la extraña comenzó a seguirla. Hacía bromas y la trataba con demasiada familiaridad, como si la conociera por años. Y cuando Leticia le reclamó por qué lo hacía, la mujer sonrió con tranquilidad. «Oye, llámame Kiena y háblame con confianza, tenemos la misma edad». El rostro de Leticia se tensó de inmediato, y es que al parecer esa chica, o mejor dicho, Kiena, parecía saber muchas cosas de ella, su nombre, su edad, pero como si eso no fuera suficiente, la chica agregó: «Sí, te conozco mejor de lo que crees, Leticia Leroy». «Ay, no te pongas a la defensiva, te prometo que no tengo malas intenciones», agregó Kiena levantando ambas manos en señal de paz. «Bueno, tal vez un poquito», dijo la chica, y Leticia decidió no seguir hablando y retomó el camino hacia la mansión Aquiles, pero cuando dio un paso, chocó con alguien bruscamente y al alzar la cabeza se encontró cara a cara con Javier, rodeado de varios compañeros que parecían haber salido a descansar después del entrenamiento. Los jóvenes la miraron abiertamente y comenzaron a hablar de ella como la hermana expulsada de los Leroy. Leticia intentó mantener la calma, pero su incomodidad era evidente. Primero había sido Irene y ahora Javier, quien no dudó en despreciarla, y aunque esta vez Leti no dudó en defenderse, más bien quiso demostrar que podía vivir perfectamente sin ellos. Y justo cuando estaba a punto de pasar junto a Javier, Kiena dio un paso y sacó una nota de la fortuna. «Ay, tu fortuna no es muy esperanzadora». Javier frunció el ceño con irritación, pero Kiena continuó con total tranquilidad, y al leerla, una sonrisa extraña apareció en su rostro. «Si usas la boca innecesariamente, atraerás problemas, así que ten cuidado». ¿Qué dijiste? «Oh, ¿no lo entendiste? Quizás deberías entrenar un poco más ese cerebro tuyo en vez de esos músculos, fortachón». Kiena le entregó el papel con una sonrisa amable que no tenía nada de amable. Javier levantó la mano con furia, como si estuviera a punto de golpearla, pero Leticia se interpuso entre ellos. La discusión ya había llamado la atención de la gente en la plaza. Varias personas se estaban reuniendo alrededor susurrando, por lo que al final Javier decidió marcharse. Y al quedarse solas nuevamente, Kiena le lanzó una mirada sonriente a Leticia, quien solo pudo rodar los ojos. Esa chica, Kiena, era alguien muy extraña, pero la verdadera pregunta ¿era una buena o una mala persona? Emil escuchó con atención mientras su hermano le relataba el pequeño incidente que había tenido en la plaza con Leticia. Cuando Javier empezó a inquietarse, convencido de que aquel encuentro le traería mala suerte, Emil trató de tranquilizarlo otra vez. Últimamente, sin embargo, el chico había comenzado a notar algo extraño en su familia, una sensación constante de incertidumbre e inquietud. Al principio pensó que era solo su imaginación. Después de todo, la expulsión de Leticia había dejado el ambiente en la familia Leroy tenso y desordenado, pero ¿realmente era solo eso? Tras calmar a Javier, o al menos intentarlo, Emil decidió ir a ver a Irene, a quien también había notado especialmente decaída en los últimos días. No obstante, al entrar en su habitación, se dio cuenta de que su hermana menor parecía más nerviosa de lo habitual. Emil percibió su incomodidad, pero decidió fingir que no había notado nada y evitó presionarla. Cuando finalmente se marchó, Irene sacó de nuevo los papeles que había escondido. Aquellos pequeños trozos de papel estaban llenos de fórmulas mágicas, las mismas que planeaba usar en su examen, solo como precaución por si llegaba a olvidarlas. Tan pronto como Leticia entró en la mansión Leroy, la recibió una noticia inesperada. En las minas de los Aquiles habían encontrado un diamante rosa. Ellie fue la más emocionada de todos, proclamando a los cuatro vientos que su mala racha por fin había terminado, y salió corriendo por el pasillo, seguida de su hermano gemelo. Cuando el bullicio desapareció, Leticia se dio cuenta de que Enoch seguía frente a ella, observándola con una sonrisa tranquila, y por alguna razón aquello la hizo sentirse un poco avergonzada. ¿No me darás un abrazo? ¿Un abrazo? Sabes, el entrenamiento fue muy duro, añadió Enoch con descaro. Leticia lo examinó rápidamente de arriba a abajo buscando alguna herida, hasta que escuchó una pequeña risita. Al darse cuenta de que se estaba burlando un poco de ella, refunfuñó en voz baja, pero para sorpresa de Enoch, al final ella dio un paso adelante y lo abrazó. ¡Oh! Mientras lo hacía, Leticia recordó las palabras que había leído en su nota de la fortuna, que una suerte inesperada llegaría a alguien muy cercano a ella, y tal vez todo era solo una coincidencia. Aún así, de algo estaba segura. Leticia solo esperaba que la familia Aquiles le ocurrieran únicamente cosas buenas.
Antes de que se diera cuenta, había llegado ya el día del primer examen para funcionarios imperiales. Enoch había tenido que ir al Palacio Imperial y Ellie estaba ocupada con otros asuntos, así que Ian había asumido que tendría que presentarse solo al examen. Sin embargo, inesperadamente, Leticia decidió acompañarlo como si fuera lo más natural del mundo. Y en cuanto llegaron a la academia, ella le ofreció palabras de ánimo. No le pidió que sacara una calificación perfecta, no le exigió nada extraordinario, simplemente le dijo que se esforzara. El muchacho sonrió y se dispuso a entrar, pero de pronto se detuvo y confundida, Leticia se volvió para ver a su hermano Emil parado a poca distancia. Mientras tanto, en otro lugar, el marqués Leroy se reunió con el padre de Livian, quien notó el mal humor del primero, especialmente porque su negocio aparentemente no estaba prosperando. Leroy restó importancia al tema, aunque su expresión delataba su insatisfacción. Sacó a relucir un asunto distinto, la antigua familia de Erebos, cuyo linaje se creía extinto. Según los rumores, uno de los descendientes seguía con vida. Aunque la familia imperial intentaba mantener la información en secreto, la noticia ya comenzaba a circular entre algunos nobles. La revelación afectó profundamente al marqués Leroy, porque para él aquella noticia era tan inquietante como si un muerto hubiera regresado a la vida. E intentando ocultar su nerviosismo, se disculpó con la excusa del trabajo. Tras su partida, el marqués se quedó pensativo. ¿Por qué el marqués Leroy había reaccionado así? Finalmente se publicaron los resultados de la primera prueba realizada unos días antes. Leticia e Ian habían ido a revisar la lista de seleccionados. Desafortunadamente, el nombre de Ian no estaba en ninguna parte y tras un momento el joven Aquiles bajó lentamente la cabeza, decepcionado, pero Leticia a su lado le aseguró que este no era el final. Sé lo mucho que te esforzaste y aunque no sea este camino, todavía hay muchos otros que puedes tomar. Leticia quiso transmitir la confianza que ella tenía por su potencial. De verdad lo decía de corazón y estaba orgullosa de él por haberlo intentado. Y así, poco a poco, la expresión de Ian pareció relajarse, muy por el contrario de Emil, que los miraba a lo lejos con el ceño fruncido. Como era de esperarse, Emil sí había aprobado el examen y había mirado hacia atrás para ver los rostros de decepción de su hermana e Ian, pero la realidad fue diferente a lo que esperaba. El joven Leroy había esperado que Leticia consolara a Ian. Después de todo, la naturaleza de su hermana mayor era amable y gentil, pero pensó que al menos le daría una pequeña reprimenda. No obstante, Leticia hizo todo lo contrario, y al escucharlo decir que creía en el potencial de Ian, Emil, sin darse cuenta, apretó los puños con más fuerza. Se sentía extrañamente confundido, como si estuviera a la deriva. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se sentía tan derrotado incluso cuando logró aprobar el examen? Leticia e Ian, después de llegar a la plaza, fueron primero a la librería. La razón era simple. Ian quería pasar por allí y comprobar en qué se había equivocado. Mientras recorrían el lugar, el joven se topó con un hombre que parecía necesitar el mismo libro que él. El señor los observó a ambos, pero se concentró en Ian al notar su interés por el mismo tema que parecía estar investigando. Ian entonces explicó que se había estado preparando para convertirse en funcionario imperial, pero que lastimosamente había fallado el examen. El hombre suspiró con una leve expresión de pesar y después de un momento, como movido por la curiosidad, hizo otra pregunta. ¿Por qué quería convertirse en funcionario imperial? Y normalmente ante una pregunta así, los aspirantes respondían con frases cuidadosas como «Siempre he soñado con servir al imperio», que querían poner su talento al servicio del país, que se esforzarían por destacar en el examen. Pero Ian respondió algo completamente distinto. Porque quiero ganar dinero. No hay un trabajo tan estable y bien pagado como el de un funcionario imperial. El hombre lo miró en silencio, desconcertado. Ian lo había dicho con tanta naturalidad que por un instante pensó que había escuchado mal. Entonces, ¿solo quieres hacerlo por el dinero? Por alguna razón, el hombre se sintió un poco decepcionado, pero Ian inclinó ligeramente la cabeza como si no entendiera el problema. ¿Es eso algo malo, señor? Tener dinero no te hace feliz, pero no tener dinero sí puede hacerte infeliz. Y aunque no pueda comprarle felicidad a mi familia, al menos quiero darles estabilidad. Continuó Ian, y fue allí que el hombre lo comprendió. La razón por la que Ian quería ganar dinero era por su familia. Y era cierto, tener dinero no te hace feliz, pero no tenerlo definitivamente puede hacerte infeliz. Y sí, puede sonar un poco amargo, puede sonar incluso materialista, pero indudablemente era una verdad honesta. Además, querer ganar dinero para que su familia no sufriera no era una mala motivación. Al contrario, era una razón clara y realista. Y el hombre pensó que alguien que deseaba proteger a su familia podía convertirse en un excelente funcionario.
así que finalmente preguntó. Si no te molesta, ¿podrías decirme tu nombre? Yo soy Werner Russell y estoy buscando un asistente que pueda ayudarme con la investigación de mi tesis. Werner era un funcionario imperial que además trabajaba como profesor en una prestigiosa institución. A lo largo de su carrera jamás había escrito una carta de recomendación para ninguno de sus alumnos, pero ese día, por primera vez, sintió que había encontrado a alguien para quien realmente quería escribir una. Que Emil aprobara el primer examen fue motivo de celebración para el marqués Leroy, pero para Irene significó todo lo contrario, porque eso quería decir que ella no podía fallar en su propio examen, y solo pensar en eso la hizo sentirse enferma. Así que al día siguiente, después del primer examen de magos, Irene había llevado consigo sus notas con varias fórmulas mágicas, pero al final nunca las utilizó. Todas las preguntas que aparecieron eran temas que había estudiado con suficiente dedicación. La menor de los Leroy no podía creer que hubiera pensado en recurrir a algo así solo por la ansiedad, prometiéndose entonces que no volvería a hacerlo. Revisó sus respuestas percatándose que solo se había equivocado en una. Aún así, con ese resultado era muy probable que volviera a ocupar el primer lugar como siempre. Sin embargo, en ese momento escuchó la conversación de unas estudiantes que pasaban cerca, quienes murmuraban que había alguien que había sacado una puntuación perfecta en el examen. Irene pensó que dirían su nombre, pero se congeló cuando escuchó el nombre de Ronin Hillary, una simple plebeya. ¿Trampa? Leticia volvió a leer la carta que había recibido, preguntándose si habría entendido mal. Sin embargo, el contenido no cambiaba. El día que decidió apadrinar a aquella chica, Ronin Hillary, también pidió que la contactaran si ocurría algo importante, pero nunca imaginó que recibiría noticias de esa manera. Finalmente, Leticia decidió ir a la academia y escuchar por sí misma las circunstancias del incidente, pero cuando llegó a esta y entró a la oficina del maestro, Leticia se sorprendió al ver a María allí. La joven estaba reclamando un acto de injusticia, y en cuanto sus ojos se encontraron, María se quedó igual de conmocionada, y cuando la joven le preguntó qué estaba haciendo allí, Leticia le explicó que había recibido una carta sobre la estudiante a la que estaba patrocinando. No obstante, cuando dijo el nombre de esta, la primera reacción no vino del profesor, sino de María. Leticia la miró confundida por su reacción, pero en lugar de explicarse, María solo la observó con una expresión que parecía a punto de romperse a llorar. Y es que Ronin era su hermana pequeña, quien había logrado ingresar a la Academia de Magia gracias a un patrocinador anónimo. Horas después, en cuanto salió del salón, Leticia dejó escapar un suspiro confuso. Cuando las lágrimas de María finalmente se calmaron un poco, Ronin había llegado y había dado su propio testimonio. Según explicó, habían encontrado notas con fórmulas mágicas en sus cosas para hacer trampa, pero la joven aseguró que ella jamás había visto ni escrito esas notas. Y Leticia pudo notar su impotencia y frustración mientras contaba su versión de los hechos. Y ya de por sí, muchos estudiantes nobles ya la miraban con hostilidad, así que Ronin tampoco pudo señalar a un culpable. Después de eso, Leticia decidió hablar con el maestro de Ronin y le pidió que le permitiera ver los exámenes y las notas que habían encontrado entre sus cosas. Su intención era comparar las letras, y aunque al principio el maestro se negó, finalmente terminó aceptando. Fue después de revisar varios exámenes que Leticia finalmente pudo encontrar lo que buscaba. Pero tal como había sospechado, la letra de Ronin no coincidía con las notas de trampa. Sin embargo, la expresión de Leticia decayó cuando prestó más atención a las fórmulas mágicas, y es que de pronto cayó en cuenta en algo. La letra de las notas era idéntica a las de Irene, y decir que se trataba de una simple coincidencia era imposible porque además la respuesta escrita en el examen de su hermana coincidía exactamente con la que aparecía en la hoja utilizada para hacer trampa. No había forma de negarlo, y momentos después, Leticia fue en busca de Irene. Cuando la encontró, la niña se sobresaltó y trató de darse la vuelta, como si quisiera huir. Sin embargo, Leticia fue mucho más rápida y la confrontó directamente. Tanto deseabas quedar en primer lugar, pero ¿a qué costo, Irene? Leticia miró a su hermana como pidiendo una explicación. No obstante, la niña se limitó a mantener la boca cerrada y al notar que no diría nada, Leticia no tuvo más remedio que darle una advertencia. Irás al despacho del director y le vas a decir la verdad. De lo contrario, voy a mostrar las pruebas que demuestran que fuiste tú la que hizo trampa, y también le vas a pedir disculpas a Ronin por arrastrarla en este malentendido. Tienes que aprender a asumir la responsabilidad de tus actos, Irene. Sintiéndose acorralada,
desesperada, la niña empezó a tartamudear. La visión de sus pequeños hombros temblando fue muy triste, pero Leticia no podía compadecer actos injustos, por mucho que fuera su hermana. Y más tarde, el marqués Leroy tuvo que presentarse en la academia. Fue la primera vez que Leticia debió enfrentar a su padre después de que fuera expulsada. Por supuesto, ella jamás esperó un reencuentro emotivo. De hecho, tan pronto la vio, el marqués Leroy frunció el ceño con desaprobación. Desde el primer momento, su actitud dejó claro que nada bueno saldría de aquel encuentro. Aún así, Leticia lo saludó con cordialidad. ¿Estás orgullosa de arruinar la vida de tu hermana menor? La acusó el marqués, aunque no se sorprendió demasiado que su propio padre la culpara por no haber encubierto las trampas de Irene. Fue ella quien arruinó su propia vida. No tiene sentido que me culpe a mí, marqués. Irene nunca había reconocido su error ni mostrado arrepentimiento. Por eso Leticia no se arrepentía tampoco de haber revelado la verdad. Pensé que después de echarte recuperarías algo de sentido común, pero parece que aún te falta mucho. Todavía no sabes cuál es tu lugar. Cada palabra parecía destinada a aplastarla. Aún así, Leticia levantó la barbilla con orgullo. No lo creo, marqués. Fue precisamente después de que me echaran cuando recuperé el sentido. Fue entonces cuando entendí que no era normal ser ignorada ni despreciada por mi propia familia. Y no había más titubeos en su voz. Además, fue usted, marqués Leroy, quien arruinó a Irene. ¿No debería estar haciendo una introspección y ver cómo le falló como padre? Durante años, el marqués había tratado a Leticia como una hija inútil, mientras cargaba a sus hermanos menores con expectativas cada vez más pesadas. Si alguno no cumplía con lo que él esperaba, lo ignoraba o lo daba por sentado. Además, fomentaba comparaciones constantes entre ellos, alimentando rivalidades y celos. Y sí, quizás pensaba que así los impulsaba a mejorar, pero lo único que había creado era que cada uno le temiera al fracaso. Y cuando Leticia comprendió eso, empezó a decirles a sus hermanos algo que ella misma había querido escuchar. Tu vida tiene valor por sí misma. No tienes que vivir según los estándares de otros. Si algo no te gusta, puedes decir que no. Esperaba que esas palabras les enseñaran a valorarse, pero crecer bajo un padre opresivo durante tanto tiempo había dejado marcas profundas, y sus hermanos habían aprendido que equivocarse significaba fracasar, y que fracasar era imperdonable, y fue así como terminaron perdiéndose a sí mismos. Solo quería que ellos encontraran un camino que se ajustara a sus propias capacidades, pero fue usted quien arruinó ese camino, marqués. El escándalo de las trampas de Irene ya se había extendido por toda la academia. Aún así, gracias a su posición y la influencia de su padre, probablemente evitaría la expulsión. Los padres no deberían imponer metas a sus hijos, deberían estar allí para apoyarlos cuando atraviesen momentos difíciles. El marqués abrió la boca para replicar, pero Leticia continuó. ¿Alguna vez se preguntó por qué Irene hizo lo que hizo? ¿O siquiera sintió curiosidad? Y al notar el desconcierto del marqués, Leticia rió amargamente. Por supuesto que nunca se lo había preguntado. Una niña ignorante e inútil como tú es una vergüenza para nuestra familia. Me alegra mucho haberte expulsado. Durante años, ella había sido la espina clavada de los Leroy, la vergüenza de la familia. Pero ahora ella ya no se sentía así. ¿Sabe algo? Creo que fue lo mejor que hizo por mí. Y para ese punto, Leticia sintió que ya no tenía sentido prolongar aquella conversación. Así que se dio la vuelta y se marchó. No le importó que el marqués la llamara insolente o que regresara porque él aún no había terminado de hablar. Tampoco se dio cuenta de cómo Irene la miraba a lo lejos con un rostro lleno de arrepentimiento. No lo notó, no lo supo. Leticia simplemente se alejó de ellos sin mirar atrás, rumbo al único lugar donde sí era estimada, la mansión Aquiles. Después del desagradable encuentro con su padre, Leticia decidió hornear algunas galletas porque, primero, siempre se había distraído cuando lo hacía y segundo, era muy buena en ello. Fue allí cuando nació la idea, ¿por qué no vender algunas? Después de todo, ayudar a Ellie con la venta de las pulseras no le había ido tan mal. Quizás su talento oculto eran las ventas. Así que, tras trabajar diligentemente toda la mañana, Leticia salió a la plaza con los brazos llenos de canastas de galletas que había horneado. La temática de estas era las galletas de la fortuna. Por desgracia, nadie parecía interesado en sus galletas y al final Leticia se desanimó y decidió regresar. Fue entonces que una gran sombra cayó sobre ella y al girarse se quedó inmóvil por un instante al reconocer al hombre frente a ella. Es difícil verte en estos días. Era Livio. Sí, podía sentir sus ojos morados recorriéndola sin ningún disimulo. Leticia fingió no notarlo y giró la cabeza, pero Livio no pareció dispuesto a ignorarla y bloqueó su camino. Te compraré todo lo que tienes. Dámelas. Ella, que esperaba que
que se marchara rápido, pensó que había oído mal y lo miró otra vez. Pero Livion repitió lo mismo con total naturalidad. Quiero ayudarte, pero a cambio quiero que vengas conmigo a la mansión Els. Cuando finalmente reaccionó, ella lo miró con desconcierto. ¿Qué significa para ti ayudar exactamente? ¿Te pedí algo? Ya te lo dije antes, no necesito nada de ti. Ella intentó darse la vuelta otra vez, pero pronto sintió cómo Livion tiraba de su brazo bruscamente. Leticia se sintió conmocionada, pero luego reaccionó con la misma violencia apartándose de él. Incluso si necesitara tu ayuda, jamás te la voy a pedir a ti, joven marqués. Vamos, Leti, hemos estado juntos durante mucho tiempo. ¿No crees que es un poco cruel seguir rechazándome así? Estoy un poco decepcionado. Aunque sus palabras sugerían tristeza, la ligera sonrisa en sus labios no parecía triste en absoluto. Leticia lo observó un momento antes de responder con calma. Si hablamos de decepción, tú no tienes derecho a decírmelo a mí. La ironía fue tan absurda que una pequeña risa escapó de sus labios, pero aún así decidió decir lo que realmente pensaba. Y sinceramente espero que no tengamos que volver a encontrarnos en el futuro. Para que lo sepa, joven marqués, su sola presencia me incomoda, así que la próxima vez finja que no me conoce. Adiós. ¡Qué satisfactorio! Finalmente Leticia podía soltarlo por completo, pero a diferencia de ella, que había soltado su pasado sin dudar, Livion solito siguió hundiéndose en su propia desesperación. Después de tantos años dando por sentada la presencia de Leticia, lo único que recibía ahora era una indiferencia absoluta. Las galletas de la fortuna de Leticia no solo eran deliciosas, también escondían pequeños mensajes en su interior. Cuando Enoch abrió una de ellas y leyó la nota que le había tocado, se quedó pensativo. Confiesa tus sentimientos a la persona que te interesa. Aquella simple frase fue suficiente para ponerlo a reflexionar. Desde ese momento empezó a preguntarse cuál sería la forma más adecuada para conquistar a Leticia, y luego confesarle lo que sentía, por supuesto. Y tal vez por eso comenzó a hacer pequeños cambios en la mención Aquiles. Uno de ellos fue contratar a María, la antigua doncella de Leticia, quien en realidad había sido más una amiga que una simple sirvienta. En su estadía, María le contó que había renunciado al marquesado Leroy poco después de enterarse de la expulsión de Leticia, y que en ese corto tiempo muchas otras sirvientas también habían decidido marcharse, pues desde la partida de Leticia, la mansión Leroy se había vuelto un lugar tenso y desagradable, pero saberlo no le produjo ni alivio ni consuelo. Y justo entonces, Ellie apareció corriendo con noticias inesperadas. La academia había decidido abrir admisiones adicionales para el área de funcionarios imperiales, y entre los nuevos nombres admitidos figuraba Ian Aquiles, recomendado nada menos que por el profesor Werner Russell. Kiena observó la mansión Aquiles desde la distancia, mientras viejos recuerdos comenzaban a agolparse sin descanso. Eran recuerdos de su padre, de su familia, de todo lo que había perdido. Sus labios se tensaron al recordar aquella escena que nunca había podido borrar. Su padre, cubierto de sangre, la había mirado con desesperación mientras le decía con sus últimos rastros de vida que huyera, que se escondiera y que nunca revelara quién era. Aquellas habían sido sus últimas palabras. Desde entonces, Kiena había vivido como una simple plebeya, ocultando su verdadero origen y cortando cualquier vínculo con el nombre de los Erebos. Había sobrevivido en silencio, esperando, preparándose, pero ese tiempo había terminado. Ahora por fin había llegado el momento de cumplir su venganza, y su primer objetivo no era otro que Leticia Leroy. Leticia regresó a la plaza nuevamente para probar su suerte y vender sus galletas, pero esta vez no pudo vender nada por una razón diferente. Entre la multitud se había difundido el rumor de que sus galletas en realidad daban mala suerte a quien las comprara. Y sí, ella tenía una leve sospecha de quién podría haber creado ese rumor. Y aunque era verdad que sus sospechas tenían que ver con uno de sus hermanos, lo cierto fue que en esta ocasión no fue Diana quien empezó ese rumor. No, en realidad fue Emil. ¿La razón? Bueno, el chico era muy inteligente y poco a poco había empezado a darse cuenta de algo. Curiosamente, él siempre había pensado que Leticia tenía la capacidad de traer desgracias a los demás, pero después de ser expulsada, ella terminó viviendo una vida tranquila y pacífica junto a los Aquiles. E incluso estos, que eran conocidos por su mala suerte, comenzaron a prosperar y a experimentar distintos golpes de suerte, muy por el contrario de su propia familia. Y para ese punto, Emil no tuvo más remedio que admitirlo. Leticia no tenía la habilidad de traer desgracias, y quizás era demasiado pronto decir que su habilidad estaba relacionada a la buena fortuna, pero si la gente se enteraba que Leticia había sido expulsada por nada,
¿en qué posición quedaría la casa Leroy? Bueno, más allá de verse como unos verdaderos estúpidos, la gente sin duda los haría leña. Por eso Emil no había tenido otra opción que crear ese rumor, a pesar de que sabía que eso era un acto bastante cruel. Los rumores finalmente llegaron a oídos de Enoch, y cuando supo que todo había comenzado en la familia Leroy, el duque de Aquiles no pudo quedarse de brazos cruzados. Y como suele decirse, cuando la vida te cierra una puerta, también te abre varias ventanas. Porque sí, el rumor de que las galletas de la fortuna de Leticia traían mala suerte ya se había extendido por toda la sociedad. Incluso parecía que intentaban usarlo para manchar la reputación de los negocios de los Aquiles. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. En lugar de perjudicarlos, el rumor solo hizo que más personas hablaran del tema, no solo de las pulseras de los deseos, sino también de las galletas de la fortuna e incluso de las inversiones en las minas de los Aquiles. En otras palabras, el chisme de Emil terminó funcionando como publicidad gratuita. Las ventas de las pulseras se duplicaron. Más inversionistas comenzaron a interesarse en las minas de los Aquiles y adivinen qué, Leticia logró vender todas sus galletas y aquello la animó tanto que decidió hacerle un regalo a Enoch. Así fue como una tarde salió junto a Ellie hacia una tienda especializada en accesorios para caballeros. Leticia había escuchado que a Enoch le gustaban mucho las espadas, así que pensó que ese sería el obsequio perfecto. Mientras observaba el mostrador, una espada en particular llamó su atención. Pero antes de que pudiera tocarla, alguien más se interpuso en su camino. Cuando levantó la mirada, se encontró con el rostro fruncido de Javier. Yo la vi primero, hermana, aunque supongo que ya no debería llamarte así. Y por otra parte, ¿por qué comprarías una espada? Tú ni siquiera entiendes el valor de una. Y a pesar de su expresión aparentemente despreocupada, su voz tenía un filo sarcástico. Aún así, Leticia le respondió con calma. Sí, así es, ya no somos familia. Y la espada no es para mí, es para alguien que sí se lo merece más que tú, así que no es tu asunto. El comerciante de armas, atrapado entre ambos, solo pudo mirar la escena con una expresión incómoda mientras ninguno de los dos parecía dispuesto a ceder ni un solo centímetro. En ese momento, apareció Kiena, quien había estado escuchando la situación y propuso resolverlo de la forma más justa, que la espada fuera para quien ganara una competencia de esgrima en el próximo torneo imperial. Ella sería quien representaría a Leticia. Javier aceptó de inmediato, convencido de su victoria para luego marcharse. Cuando quedaron a solas, Leticia le preguntó a Kiena por qué él había ayudado, y esta respondió con ligereza que simplemente quería caerle bien, aunque su actitud resultaba difícil de descifrar, pues por un lado había ayudado a Leticia, pero por otro dejaba claro que también tenía sus propios motivos. Pero, ¿cuáles eran exactamente esas razones? Mientras tanto, en otro lugar, Emil se detuvo frente a la sala y dejó escapar un suspiro superficial. Por alguna razón, los nervios lo habían invadido de repente al enterarse de que el duque Aquiles había llegado inesperadamente. Pero, dado que su padre no se encontraba, fue él quien acudió a recibirlo. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando Enoch dijo sin rodeos: Alguien difundió rumores deliberadamente sobre la señorita Leroy. Mientras hablaba, los ojos de Enoch no se apartaban de él ni un segundo. Emil sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún así, forzó una expresión de falsa lástima. Pues lamento que se hayan difundido rumores desagradables sobre mi hermana. ¿Es así? Enoch curvó los labios con una sonrisa torcida. Escuché que eras inteligente, pero ahora que te veo ya no estoy tan seguro de eso. Supongo que para una mente tan brillante es difícil entender la intención de esos rumores. Emil, que hasta ese momento había evitado mirarlo directamente, sostuvo finalmente su mirada. ¿Insinúas que fui yo quien inició esos rumores? ¿Tienes pruebas? Preguntó él, confiado de que no existía rastro alguno que lo vinculara con la difusión de ese rumor. La única persona que lo sabía era su mayordomo, y estaba convencido de que jamás podrían demostrarlo, pero Enoch no pareció afectado en lo más mínimo. ¿Sabes? No esperaba que lo admitieras tan fácilmente. Enoch contuvo la ira que amenazaba con desbordarse. De hecho, él había venido por otra razón. No vuelvas a molestar a Leticia. ¿Diplomacia? ¿Cordialidad? Un carajo, la advertencia cayó en la sala como un golpe seco. No voy a tolerar que se metan con la gente que aprecio. Si ignoras esta advertencia, será mejor que te prepares. De lo contrario, te haré entender lo que significa vivir en el verdadero infierno. La ira en la expresión de Enoch era tan cruda que Emil solo pudo apretar los dientes.
Asimismo, Sellos, que investigaba a la familia Erebos en la Torre Mágica, encontró un antiguo libro. En él se narraba la historia de 3 linajes que habían heredado habilidades otorgadas por los dioses en los primeros días de la fundación del Imperio de Helios. Aquello despertó una idea en su mente. Tal vez, al igual que ocurría en esas historias, también existiera algo oculto en Leticia. Y a diferencia de sus otros hermanos, era posible que su don no fuera evidente a simple vista. De hecho, Sellos nunca había dejado de creer que Leticia poseía un talento excepcional, pero mientras leía, una frase captó su atención: un ser que otorga buena fortuna. El texto describía una energía cálida y reconfortante, como si la luz del sol envolviera todo el cuerpo, una presencia que a veces brillaba con tanta intensidad como el propio sol. No era un poder que trajera suerte para sí mismo, sino uno capaz de transmitirla a los demás. El anciano abrió los ojos con sorpresa. El don de la buena suerte, un don que según la leyenda solo recibían aquellos especialmente amados por los dioses. Si eso era cierto, entonces la energía que había sentido aquel día no era imaginación. La energía de Leticia era la propia buena suerte. Hoy era el primer día de la competencia de esgrima y quizás porque era el primer día precisamente, el lugar ya estaba abarrotado. Leticia junto a Ellie caminaban juntas entre la multitud. Ian no las acompañaba porque estaba preparándose para el segundo examen de funcionarios. En cuanto a Enoch, bueno, él sería un participante más en la categoría para caballeros imperiales. Sin embargo, al notar la expresión decaída de Leticia, Ellie no dudó en molestarla un poco, ya que hacía un tiempo la joven Aquiles había notado que su hermano y Leticia se habían vuelto muy cercanos. Cuando llegaron a los asientos asignados, una figura delgada en el centro de la arena destacó. Leticia pronto notó que se trataba de Kiena, que le alzaba la mano saludándola. Desde aquel día en el que Kiena retó a Javier, se había preguntado por qué esa chica parecía siempre querer involucrarse con ella o incluso querer ayudarla. ¿De verdad era por simple simpatía? Pero no hubo tiempo de procesarlo cuando, de pronto, el primer encuentro comenzó. Eran Kiena contra Javier. La diferencia de fuerza era abrumadora. Javier era brutalmente fuerte, no obstante había algo que caracterizaba a Kiena. Al ser más delgada y pequeña que él, también era mucho más ágil. Y cuando menos se lo esperaron, Kiena lanzó un ataque contundente y el árbitro declaró su victoria. Todo el público enmudeció. Claramente el favorito de ese encuentro había sido Javier, pero este había sido derrotado por una simple plebeya desconocida que resultó ser prodigiosamente hábil con la espada. Era el día siguiente al inicio de la competencia de esgrima y tal como se lo habían solicitado, Leticia acudió junto a Enoch a la mansión del conde Ashel. Sin embargo, lo que el hombre tenía que decirle no era en absoluto cualquier asunto. ¿Quiere que yo sea su hija adoptiva? Leticia repitió la pregunta sin poder contenerse, alzando ligeramente la voz. Tras enterarse de su expulsión y más recientemente del rumor que Emil había difundido, el conde había discutido la situación con Enoch. Después de considerarlo durante mucho tiempo, llegó a una conclusión clara. Si Leticia se convertía en su hija, podría ofrecerle su respaldo y protegerla. Aún así, el conde fue prudente. No esperaba una respuesta inmediata. La propuesta había tomado a Leticia por sorpresa y era evidente que necesitaba tiempo para procesarla. Tras su visita a la mansión del conde Ashel, Enoch le preguntó a Leticia cómo se sentía realmente y si era honesta consigo misma se sentía aliviada de saber que había personas que se preocupaban por ella, pero al mismo tiempo no podía evitar inquietarse ante la idea de que esas mismas personas terminaran arrastradas por sus problemas familiares. A su lado, Enoch tomó su mano y la apretó con suavidad. Déjame encargarme de eso. Voy a protegerte, Leticia, pero me gustaría pedirte algo a cambio si no es demasiado. ¿Podrías llamarme por mi nombre? El calor subió de inmediato al rostro de Leticia. Aún así asintió sin dudar para luego pronunciar su nombre en voz alta, lo que hizo que su corazón latiera con más fuerza. Y es que ya no se trataba solo de gratitud. Leticia lo sabía, lo que sentía por él era algo mucho más profundo. Ambos se preocupaban el uno por el otro, ambos querían protegerse, permanecer cerca, y sin darse cuenta ya se habían convertido en el lugar seguro del otro. Era amor, ya no podía negarlo. Y si iba a confesar,
recordarlo, quería que fuera de una forma significativa. Entonces recordó algo. Enoch nunca había tenido una ceremonia de sucesión, y quizás ese podía ser el momento perfecto. Y al día siguiente Leticia fue a una joyería. Sabía exactamente lo que quería regalarle: un anillo con forma de trébol de 4 hojas, como un símbolo de buena suerte. Al escucharla, el dueño de la tienda sonrió ampliamente y le explicó que era mejor si compraba el juego de pareja, pues de ese modo su amor se volvería una realidad. Y al principio Leticia se sintió muy avergonzada, pero luego se dijo que si iba a confesar lo que sentía por Enoch, pues entonces debía ir acostumbrándose a esas emociones. No obstante, mientras seguía mirando de aquí a allá, pronto el rostro de Leticia se ensombreció cuando reconoció al hombre que entraba a la tienda. Pero, ¿por qué estaba Livion allí? Al verla, el joven él se acercó y le explicó que había ido allí para comprarle una cinta como muestra de disculpa, y también agregó que había sido muy desconsiderado con ella durante el tiempo que estuvieron comprometidos. Esta vez ya no voy a decepcionarte, Leti, así que por favor, vuelve. Quiero que vengas a ver mi combate en la competencia de caballeros. La voz de Livion sonó extrañamente apagada, pero ni siquiera eso hizo dudar a Leticia. Dijiste que podías comprarme todas las cintas que quisieras, ¿recuerdas? Pero ¿tienes idea de lo que yo realmente quería en ese entonces? Solo quería que tuvieras un poco de la consideración que yo tenía por ti, pero fuiste tú quien trató esos sentimientos como si no importaran, aunque tampoco espero que lo entiendas ahora. En cuanto a tu petición, no puedo y no quiero hacerlo, porque ya tengo a alguien a quien quiero apoyar. Después de eso, Leticia tomó el anillo y se alejó, pero mientras lo hacía, Livion la llamó varias veces. Sin embargo, ella jamás se giró y el joven él solo pudo apretar los dientes, lleno de impotencia y celos, prometiéndose a sí mismo que en la competencia de caballeros se aseguraría de acabar con Enoch Aquiles. Días después, Leticia acudió a la Torre Mágica para encontrarse con el maestro Sellos. Él mismo la había mandado a llamar asegurando que por fin había descubierto cuál era su verdadera habilidad, y decir que no estaba nerviosa habría sido mentira. Pero lo que escuchó superó cualquier expectativa. Su habilidad era la suerte. Pero esa no era una habilidad común, sino que se trataba de un don divino. La revelación le dejó en silencio por un momento. Durante tanto tiempo había buscado una respuesta y ahora que la tenía frente a ella, no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, esa verdad no resolvía todo, pues no explicaba por qué su familia la había tratado como si fuera una carga innecesaria, alguien prescindible hasta el punto de expulsarla sin dudar. No había una razón válida, pero tras pensarlo con calma, Leticia llegó a una conclusión distinta. Quizá había sido lo mejor, porque si los Leroy hubieran descubierto la naturaleza real de su poder, tal vez la habrían utilizado o explotado, y esa idea le provocó un escalofrío. Por suerte, el maestro Sellos no había revelado ese descubrimiento a la familia Leroy, ni tenía intención de hacerlo, y al escucharlo, Leticia no dudó en pedirle algo. Por favor, manténgalo en secreto por ahora, porque por primera vez quería proteger algo que realmente era suyo. Finalmente llegó el día en que los caballeros imperiales competirían. La arena vibraba con cada choque de espadas. El público estallaba en emoción ante cada enfrentamiento, siguiendo con especial atención a sus favoritos. Livion, por un lado, destacaba por su estilo impecable, derribando a sus oponentes con una fuerza casi brutal. Enoch, en cambio, era distinto, preciso y contenido. No desperdiciaba movimientos. Ambos avanzaron sin dificultad hasta los cuartos de final, y como era inevitable, terminaron enfrentándose en la última ronda. No obstante, antes de que comenzara el combate, Livion buscó entre la multitud a Leticia, pero algo más captó su atención: un brillo inusual en su dedo anular. Su expresión se tensó al instante. Leticia nunca usaba joyas, él lo sabía mejor que nadie, y entonces el recuerdo lo golpeó. Aquel día cuando eran niños, el trébol improvisado que él había atado en su dedo, prometiéndole que algún día le daría un anillo de verdad. Una promesa, una que ahora ya no valía nada, pues hoy Leticia llevaba uno que él no le había dado. Livion desvió la mirada clavándola en su oponente. Su ira creció al ver a Enoch de pie frente a él, vestido con la armadura que representaba los colores de la casa Aquiles. Las trompetas resonaron y el combate comenzó. El choque de acero cortó el aire. Livion atacó primero sin reserva. Sus movimientos eran rápidos, agresivos, buscando romper la defensa de Enoch desde el inicio, pero este no retrocedió. Lo bloqueó, desvió sus ataques y esperó pacientemente. Comenzando a impacientarse, Livion recurrió a la provocación.
¿Sabías que ese anillo originalmente me pertenecía? La voz de Livion atravesó el ruido del combate. Es una promesa que hicimos cuando éramos niños. Enoch no respondió, sus movimientos se mantuvieron firmes y sin vacilación en su postura. ¿Crees que puedes reemplazar lo que tuvimos? El acero chocó otra vez. Livion presionaba cada vez más desesperado. Ese anillo debería estar en su mano por mí. Ni una sola reacción, ni una sola palabra, y la calma de Enoch solo alimentó más la frustración de Livion, quien terminó gritando que jamás se quedaría con Leticia. Y entonces, en un solo movimiento limpio, Enoch contraatacó. El sonido metálico fue seco. En un abrir y cerrar de ojos, la espada de Livion salió volando por el aire y un instante después su cuerpo golpeó el suelo. La arena entera enmudeció. Livion, aún en el suelo, tampoco podía creerlo, y momentos después, el público estalló en vítores. Enoch dio un paso al frente acercándose a él. Su voz fue baja pero firme cuando soltó. No niego lo que compartieron y respeto esos sentimientos, pero aferrarte a eso no te hará más fuerte. Sus ojos se endurecieron ligeramente. Cuando estés frente a mí, concéntrate en pelear, porque la imprudencia ya te ha hecho perder demasiado, ¿no lo crees? Enoch se incorporó con calma, dándole la espalda, y mientras la arena seguía rugiendo, el resultado ya era indiscutible. Leticia frunció el ceño, aunque su expresión estuvo a punto de suavizarse cuando Enoch llevó su mano hacia su rostro, justo sobre la herida que ella acababa de tratar. La condición era que no salieras herido, ¿lo prometiste, Enoch? Él sostuvo su mirada un instante más y luego en un tono bajo replicó. Aún así, ¿no puedes ser un poco amable conmigo? Enoch notó con claridad el momento exacto en que Leticia vaciló y aprovechó ese pequeño descuido y sonrió ampliamente, pero la sonrisa no duró demasiado, pues por un instante las palabras de Livion volvieron a su mente. No había querido darles importancia, pero sería mentir decir que no le habían afectado, sobre todo porque aunque sabía que él y Leticia se habían acercado más que antes, aún no tenía certeza de lo más importante. No sabía si lo que ella sentía era algo más que gratitud, y esa duda silenciosa era mucho más difícil de enfrentar que cualquier combate. Con cada día que pasaba, Livion podía sentir que Leticia estaba cada vez más fuera de su alcance, y cuanto más lo pensaba, más crecía su frustración. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era el mayordomo, que traía, como siempre, los reportes de los movimientos de Leticia y los de Aquiles, pero la información esta vez era diferente. Al parecer, el mago Sellos había visitado recientemente la mansión Aquiles. Sin embargo, aquello no tenía sentido. Sellos había apadrinado la casa Leroy, por lo que era lógico que visitara a esa mansión, no la de los Aquiles. Pero no solo había ido allí, sino que según el informe regresó directamente a la Torre Mágica después. Esa información no encajaba, y cuanto más lo pensaba, más inquietante resultaba. Y entonces una idea comenzó a tomar forma en su mente. No era más que una posibilidad, pero no podía ignorarla. ¿Y si Sellos sabía algo sobre la habilidad de Leticia? ¿Y si tenía la clave para despertarla? Livion no tenía pruebas, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados, y con ese pensamiento Livion le pidió a su mayordomo que redactara una carta. Leticia había querido comprobar si su habilidad realmente se trataba de la suerte. Sin embargo, el intento terminó siendo más frustrante de lo que esperaba. El libro que el mago Sellos le había entregado estaba escrito en un lenguaje antiguo, lleno de símbolos y caracteres incomprensibles que en su mente sonaron más a taca-taca. Sin embargo, momentos después fue Enoch quien decidió ayudarla con su investigación. Para desconcierto de Leticia, no la llevó a la Torre Mágica ni a ningún lugar académico, sino a la plaza, específicamente a los juegos que dependían de la suerte. Y tal como él esperaba, ganó sin dificultad. Acertó las 3 rondas y se llevó la victoria en su primer intento. A partir de ahí, ambos continuaron recorriendo la plaza, probando distintos juegos, ya fuera acertando por pura casualidad o para ver si fallaban. Y entre cosas simples, terminaron riendo y ganando premios sin importancia. Pequeños momentos que, aunque insignificantes, hacían que todo se sintiera especial. Cuando finalmente decidieron regresar a la mansión Aquiles, Enoch se detuvo frente a una gran fuente de los deseos. Leticia lanzó su moneda con cuidado, pero esta cayó al agua sin acercarse siquiera al centro. Acto seguido, Enoch lanzó la suya, y la moneda cayó justo en el centro, como si hubiera encontrado el camino por sí sola. Sorprendida, Leticia aplaudió de inmediato y le pidió que aprovechara para pedir un deseo. Enoch dudó por un instante, como si no supiera qué elegir, pero luego cerró los ojos brevemente, y cuando los abrió, ella lo miró con curiosidad esperando una respuesta. Sin embargo, él solo sonrió. Dicen que si lo cuentas, no se cumple. Ay, vamos, eso
solo es una superstición, respondió Leticia, haciendo un lindo puchero, y tal vez porque había crecido rodeada de desprecio y rechazo, Leticia aún no sabía cómo valorarse a sí misma. Era capaz de entregar afecto con facilidad, pero no de recibirlo. Y fue por eso que en silencio Enoch había pedido que ella aprendiera a amarse a sí misma y que pudiera verse con el mismo valor con el que él la veía a ella. Mientras tanto, en el marquesado Leroy, el marqués golpeó el escritorio con fuerza apenas el marqués él se marchó. Su expresión, que hasta hacía un momento había mantenido cierta compostura, se quebró por completo. En los últimos días, los diamantes rosas de Aquiles habían comenzado a ganar una notoriedad inesperada, tanta que ya se reflejaba en la caída de las extracciones y las ventas de los Leroy. Sin embargo, cuando finalmente se quedó solo, el marqués dejó escapar un suspiro y apoyó la espalda contra la silla. Sus dedos comenzaron a golpear suavemente la superficie del escritorio, como si ordenara sus pensamientos, hasta que una idea surgió. Si no puedo competir, entonces tendré que quitar el obstáculo, dijo, y una risa escapó de sus labios. Lo que el marqués no sabía era que no estaba tan solo como creía. Desde las sombras, Irene había permanecido oculta todo ese tiempo. Lo había escuchado absolutamente todo. Y fue por eso que al día siguiente, después de tomar una decisión, Irene fue a la Academia de Magia y presentó sus documentos. La carta que había presentado no era una simple solicitud de ausencia, sino una renuncia definitiva a la academia. El profesor lo sabía y también sabía que el marqués Leroy difícilmente permitiría algo así. Pero de todos modos, Irene habló con firmeza. La voluntad de su padre no era lo importante. Lo único que importaba era que ella, quien asistía a la academia, ya no tenía intención de continuar. Irene nunca había elegido un camino por sí misma. Desde el inicio fue su padre quien decidió que por su talento debía convertirse en una maga imperial. Irene no se había opuesto, le parecía cómodo seguir el rumbo que otros trazaban para ella, pero con el tiempo comprendió que esa facilidad tenía un precio: vivir sin voluntad propia. Y entonces las palabras de Leticia regresaron con más fuerza en su cabeza. Su hermana había dicho que los padres no debían imponer caminos, sino apoyar a sus hijos cuando lo necesitaran. Esa idea tan simple terminó por romper algo dentro de la niña, quien durante mucho tiempo había creído que si decepcionaba a su padre, perdería todo valor como persona. Irene llevaba días dándole vueltas a una sola pregunta: ¿qué debía hacer ahora? Había abandonado la academia por decisión propia, pero nunca antes había tenido que elegir un camino por sí misma. Así que intentó buscar consejos, pero no había nadie a quien acudir. Quería ir a ver a Leticia, a hablar con ella, pero había cosas que debía arreglar primero, antes de que fuera demasiado tarde. En los días siguientes, Leticia se mantuvo especialmente cautelosa. El libro que Sellos le había dado y que había dejado cuidadosamente en su habitación desapareció sin dejar rastro. Lo buscó durante días hasta que, de la misma forma inexplicable en que se había esfumado, volvió a aparecer. Sin embargo, esta vez no estaba intacto. Varias hojas habían sido arrancadas, lo cual no tenía sentido. Nadie tenía motivos para hacer algo así. Entonces, ¿quién lo había tomado y por qué? La respuesta llegó días después. Mientras se dirigía a la biblioteca, Leticia se encontró con Kiena. Su relación no era exactamente cercana, pero se había vuelto más cordial después del enfrentamiento en el que Kiena había derrotado a Javier, o al menos Leticia pensó que había surgido cierto entendimiento entre ambas. Sin embargo, Kiena era difícil de descifrar. A veces parecía genuinamente interesada en acercarse a ella, y otras su atención se centraba demasiado en todo lo relacionado con los Leroy, como si hubiera algo más detrás de su interés, y esa contradicción fue suficiente para que Leticia decidiera confrontarla. Kiena la observó en silencio durante un largo momento, como si evaluara cada uno de sus gestos. Luego, una leve sonrisa apareció en sus labios, una de esas que daban la impresión de saber más de lo que decían. «Fui yo quien tomó tu libro», dijo de pronto, y Leticia frunció el ceño de inmediato. No solo había tomado algo que no le pertenecía, sino que también había invadido su privacidad sin el menor reparo. ¿Pero por qué? La razón fue tan simple como inquietante. «Porque tengo curiosidad por ti, Leticia Leroy, o mejor dicho, por la habilidad que posees». Sus ojos rojos brillaron con un interés difícil de interpretar. «No me interesa tu suerte, lo que me interesa es la desgracia que puedes traer en otros». Al escucharla, Leticia retrocedió un paso incómoda. «¿Qué es exactamente lo que quieres de mí?» Y por un instante el silencio se volvió denso, hasta que Kiena volvió a hablar. «Lo único que quiero es que jamás vuelvas con los Leroy». Leticia no entendía, nada de eso tenía sentido. ¿Qué podría ganar Kiena de eso? «Yo
Yo ya no tengo nada que perder, pero no me gustaría verte involucrada cuando termine con mis planes, continuó la muchacha. Sus palabras no solo eran ambiguas, eran peligrosas. Leticia no sabía qué pretendía esa chica. Lo único que podía percibir con claridad era que en sus ojos había mucho odio. Kiana, por otro lado, no sabía por qué ni en qué momento su percepción había cambiado. Aún así, debía advertirle. Pese a todo, Leticia, poco a poco, se había ganado un lugar que ella misma jamás admitiría en voz alta. La preparación para la ceremonia de sucesión en la mansión Aquiles avanzaba con más fluidez de la que Enoch había anticipado. En gran parte aquello se debía al apoyo constante del conde Ashel y su esposa, quienes se habían involucrado con entusiasmo casi personal en cada detalle. Y mientras Leticia daba indicaciones a los sirvientes, el conde la observó con una expresión de orgullo y como si fuera lo más natural del mundo comentó: Después de todo, serás mi futuro yerno. Por un instante a Enoch se le reinició el Windows. Sin embargo, el conde lo miró con total tranquilidad, como si no hubiera hecho nada fuera de lugar, e incluso esbozó una sonrisa satisfecha casi divertida ante su reacción. Tras intercambiar un par de comentarios más en ese mismo tono, el conde le entregó una lista con los nombres de las casas más influyentes del reino que debían ser invitadas a la ceremonia. Pero apenas Enoch comenzó a leer, su expresión cambió. Entre los nombres figuraba también los Leroy y los Els. Y sí, era contradictorio, pero también inevitable. Ambas casas formaban parte de la alta aristocracia, y en un evento de tal magnitud no podían permitirse ignorarlas. Las normas y el equilibrio político exigían mantener las apariencias, respetar el protocolo y sostener relaciones que, aunque tensas, resultaban necesarias. Después de todo, en ese mundo no bastaba con elegir aliados, también había que saber convivir con sus propios enemigos. Además, la ceremonia no solo marcaba la sucesión, era una oportunidad para reafirmar el poder de la casa Aquiles frente a todos, una declaración de su posición dentro de la nobleza. Y en medio de todo eso también estaba Leticia. Fortalecer el nombre de Aquiles significaba inevitablemente protegerla a ella. Así que Enoch les iba a demostrar que Leticia ahora tenía una buena vida con ellos. Al mismo tiempo, en la mansión Leroy, la situación no hacía más que deteriorarse. El ambiente se había vuelto más denso y el humor de cada miembro de la familia reflejaba esa tensión acumulada. El marqués, que antes hablaba de sus hijos con orgullo, ahora solo sabía dirigirse a ellos con gritos en cualquier momento, y aquella tarde, la ira recayó directamente sobre Diana. Estás arruinando esta casa con tus habilidades mediocres. Había bramado el marqués, pero a diferencia de los demás, Diana nunca había sido de quedarse callada. Siempre había tenido un carácter orgulloso, incluso desafiante. ¿Y por qué te desquitas conmigo? Fuiste tú quien dijo que era buena. Los pétalos de flores esparcidos por el suelo contrastaban con la dureza de la escena. Diana permanecía frente a él, sosteniendo la mirada, reflejando una mezcla de rabia y desconcierto. Aquello por sí solo ya resultaba inusual. El marqués nunca se había enfurecido con ella de esa manera. Y oculta entre las sombras, Irene observaba en silencio. Con cautela, se movió lo suficiente para escuchar mejor, justo a tiempo para percibir a sus hermanos murmurar entre ellos. Y no logró distinguirlo todo, pero hubo dos palabras que se clavaron con claridad en su mente: hermana mayor y rumores. Y sin saber exactamente por qué, una inquietud comenzó a formarse en su interior. Finalmente llegó el día en que se anunciarían los resultados de la selección final para los funcionarios imperiales. El ambiente tenso se vio reflejado en los postulantes. Ian, cuya expresión se había vuelto inusualmente rígida, parecía que se dirigía directo al patíbulo. Al acercarse al tablón de anuncios donde se exhibían los nombres de los admitidos, de pronto Leticia se llevó las manos a la boca para acallar el grito de emoción que estuvo por salirle. Muy por el contrario de él, y que gritó como una urraca alterada que Ian había pasado la prueba final. El muchacho, que había estado preocupado, lentamente comenzó a sonreír, no solo por haber aprobado, sino por lo que eso significaba, que todo su esfuerzo al final había valido la pena. Pero no era lo único. Casi de inmediato su mirada se desvió hacia un lado. A unos metros, Emil observaba la lista, pero su cuerpo estaba completamente tenso. Y es que al parecer, el joven Leroy no había tenido tanta suerte el día de hoy.
Era evidente que los resultados se trataban de un error. La sorpresa inicial lo había dejado congelado, pero Emil finalmente había decidido ir a hablar con el profesor Werner y corregir ese error. Sin embargo, cuando estuvo en su oficina, el hombre negó con calma. No hay ningún problema con la lista de seleccionados. Si tu nombre no está allí, es porque has fallado, declaró el profesor Werner Russell. Emil, por su parte, parpadeó ante la palabra fallar. No le hacía ningún sentido. El primer examen había sacado una nota perfecta. La entrevista había sido favorable, sus evaluaciones eran impecables. Todo indicaba que debía haber sido seleccionado. Emil sintió que la frustración ganaba contra su compostura y finalmente exigió saber por qué. Werner lo observó con mayor severidad. Los funcionarios imperiales representan el pueblo del imperio, son figuras de confianza y tú no estás calificado para ese puesto. Antes de que Emil pudiera replicar, el profesor continuó. Difundes rumores dentro de tu propia familia. ¿Por qué deberíamos confiar en alguien así? Por un instante, Emil no entendió, pero luego la comprensión lo golpeó de lleno y comenzó a temblar, tratando de negar un hecho irrefutable. Fue tu propia familia quien lo mencionó. No necesitamos más pruebas, añadió Werner zanjando el tema. Emil salió del lugar con la sensación de que todo a su alrededor parecía distante, como si ya no perteneciera a ese momento. Su mente quedó en blanco, suspendida en una calma extraña hasta que las palabras del profesor regresaron con fuerza, una tras otra hasta encajar en una claridad incómoda. Alguien de su familia lo había señalado, y entonces, sin espacio para la duda, un solo nombre se convirtió en el blanco absoluto de su ira: Leticia. Leticia y los gemelos seguían celebrando el hecho de que Ian hubiera aprobado el examen final. Por eso se sorprendieron cuando su festejo se vio interrumpido bruscamente por Emil, quien tiró del brazo de Leticia con violencia. Al ver esto, Ian rápidamente empujó a Emil y la rivalidad y tensión entre los muchachos explotó. Emil habló de inmediato, conteniendo apenas la tensión en su voz, y le exigió a Leticia que fuera a la oficina del rectorado y les dijera que él no había difundido ningún rumor. Por un momento, Leticia lo miró en silencio y luego soltó un suspiro claramente molesta. ¿Y cómo se supone que yo iba a saber eso? Su indiferencia fue como una bofetada. Emil sintió cómo todo lo que había estado conteniendo comenzaba a desmoronarse: la rabia, la frustración, el miedo. Y de pronto toda su furia se apagó. El muchacho separó los labios para decir algo, pero todo lo que escuchó fue un patético berrido. Leticia entonces se apartó con firmeza antes de soltar. Ve a quejarte con otra persona, Emil. Esto es solo el resultado de lo que tú mismo hiciste. Las palabras lo golpearon más fuerte que cualquier reproche de su padre. Leticia dio un paso atrás, dando la conversación por terminada, y se dio la vuelta regresando con los Aquiles. Emil intentó detenerla, pero la escena siguió su curso sin él. Leticia sonreía con suavidad junto a ellos como si nada hubiera pasado. No obstante, cuando el muchacho regresó al Leroy, Irene ya lo esperaba con otra noticia inesperada, y con una calma que contrastaba con la tensión del momento, la niña le dijo la verdad. La razón por la que mi hermano reprobó el examen fue porque yo les dije sobre el rumor que esparciste. La incredulidad se reflejaba claramente en el rostro del joven Leroy, quien pronto reaccionó abofeteando el rostro de su hermana. Y sí, Irene sabía perfectamente que lo que había hecho estaba prohibido. Días antes del anuncio de resultados del servicio civil, Irene había ido a ver a Werner y le advirtió de todo lo que había hecho Emil, justo después de escuchar por casualidad su conversación con Javier. ¿Sabes lo que pasará cuando padre se entere? La voz de Emil la devolvió al presente, pero la niña respondió sin titubeos. Pues me iré antes de que tenga la oportunidad de echarme. Desde que tomó esa decisión de abandonar la academia, ya había preparado todo. Le había enviado una carta a su tío materno, quien, a diferencia del resto de la familia, era alguien libre y se preocupaba por ella. Para Emil, aquello era incomprensible. ¿Y la academia? Eso ya no te concierne. Emil gritó desesperadamente, pero ni siquiera eso tuvo efecto en la pequeña Irene. Ya no quiero vivir como alguien que puede ser descartada en cuanto deje de ser útil. Emil por primera vez no supo cómo refutar a eso. Por primera vez no tenía el control sobre la situación. Irene lo observó un momento más antes de añadir con una sinceridad directa: Yo también tengo mucha culpa por juzgar a nuestra hermana mayor, pero ni padre ni tú son mejores. Él la echó sin dudar y tú la atacaste con esos rumores. Son igual de despreciables, pero aún hay tiempo para arreglar las cosas, así que reacciona, Emil. Y sin esperar respuesta, Irene se dio la vuelta y se marchó.
A la mañana siguiente, el día de la ceremonia amaneció más agitado de lo que Leticia había anticipado. La mansión entera estaba en movimiento con preparativos que no parecían tener fin. Sin embargo, entre todo ese ajetreo, María trajo noticias que la dejaron intrigada. Según su hermana menor, Irene se había disculpado con ella. Pero antes de que Leticia pudiera preguntar más acerca de los detalles, Eli llegó como un vendaval y la apresuró para que se terminara de alistarse. Leticia salió soltando un suspiro nervioso porque esa noche le confesaría a Enoch que lo amaba. Sin embargo, mientras bajaba por las escaleras y se encaminaba por un pasillo solitario, pronto se detuvo al escuchar su nombre a lo lejos. Al girarse, vio a Livion allí. Ella sabía que todas las familias más importantes habían sido invitadas, pero nunca creyó que Livion se atrevería a venir. Leticia intentó pasar junto a él sin siquiera mirarlo. Sin embargo, él se interpuso en su camino y, como era de esperarse, su paciencia se tensó. «Apártate», dijo ella, pero sin previo aviso, Livion tomó su brazo y la obligó a mirarlo. Ya despertaste tus poderes, ¿verdad? Aunque lo planteó como una pregunta, su tono estaba cargado de certeza. Leticia lo observó en silencio sin darle la reacción que él esperaba. Si lo hice o no, nada cambia. Cambia mi relación contigo, entonces el Marqués Leroy volverá a aceptarte. El rostro de Leticia se enfrió al instante. ¿Te golpeaste la cabeza? Por supuesto que no. Sé ahora que fui negligente y te descuidé por priorizar mi posición, pero Leticia, sabes bien que todos tenían grandes expectativas sobre mí. Si te traté fríamente fue porque quería ayudarte y despertar tu poder. Nunca he pensado en nadie más que en ti como mi marquesa. Bla, 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 bla. Livion solo hablaba sandeces y, cansada de toda su verborrea, Leticia lo interrumpió. Por favor, deja de darte la idea equivocada. Lo nuestro se acabó, entiéndelo de una vez. No tengo ninguna intención de volver contigo y no volveré con la familia que me abandonó. Y uno pensaría que Livion Els finalmente recogería lo que le quedaba de dignidad y se marcharía, pero en lugar de tocar fondo, el tipo siguió cavando más hondo. ¿Idea equivocada? ¿Te has visto en el espejo? Ni siquiera eres una belleza memorable. ¿De verdad crees que el duque Aquiles elegiría a alguien como tú que no eres mejor que una simple plebeya? Vas a tener que quitarte esas joyas y ese vestido cuando la verdadera duquesa Aquiles aparezca. Ay, señor bendito. Livion sonrió con una mezcla de irritación y desdén. Las palabras de Leticia, que no volvería ni con su familia ni con él, le habían calado más de lo que quería admitir. Pero al notar que había arruinado todo, intentó suavizar su tono como si quisiera persuadirla, pero en lugar de ceder, la expresión de Leticia se volvió aún más fría. ¿Sabes qué? Siempre hablas desde arriba, con ese tono condescendiente. No has cambiado, ni siquiera ahora. Durante un tiempo, Leticia creyó que aquello era preocupación, que de verdad él la estaba cuidando, pero ahora sabía que no era así. Debió ser muy vergonzoso tener una prometida que no había despertado sus habilidades, pero tampoco querías quedar como el malo rompiendo el compromiso. Solo eres un triste, cobarde, mezquino. Leticia, vas a arrepentirte de esto. Lo único que me arrepiento es de no haberme valorado antes, de la sinceridad que te di. Y sin añadir más, Leti se dio la vuelta. Livion intentó alcanzarla, pero antes de siquiera rozarla, alguien se interpuso entre ambos. Era Enoch, que sin dudarlo rodeó a Leticia con un brazo y la acercó a él. Le agradecería que evitara comportamientos que puedan prestarse a malos entendidos, Marqués. El gesto de Enoch sosteniendo la mano de Leticia con naturalidad dejó claro lo que significaba para ella. Leticia, por su parte, no volvió a mirar a Livion y juntos caminaron hacia el centro del salón sin mirar atrás. Minutos después, ya alejados de la conmoción, un representante del emperador inició la ceremonia para luego oficialmente nombrar a Enoch como el duque y cabeza de familia de la casa Aquiles. Después de que el murmullo se extinguió poco a poco, reemplazado por el murmullo de las charlas y las copas chocando, con cuidado, Enoch llevó a Leticia a un lugar más tranquilo. Una vez estuvieron solos en la terraza, él se giró hacia ella y confesó: Debo admitir que me sentí un poco celoso cuando te vi con él. No dejaba lugar a dudas, y al notarlo, Leticia tomó esa oportunidad también. Antes de que continúes, me gustaría darte un regalo. Y pronto, Leticia sacó un anillo con la forma de un trébol y se lo tendió. El anillo hacía juego con el que ella había estado llevando por varios días, el mismo por el que Enoch se había estado preguntando si los sentimientos de Leticia por Livion aún persistían. Pero al darse cuenta de que en realidad ella había preparado ese momento para ellos dos, se sintió como un verdadero idiota. Aunque un idiota feliz, porque también cayó en la cuenta
cuenta de que lo que sentía por Leticia era totalmente correspondido. Ya no había lugar para las dudas. Lo siento, debería haber sido yo quien preparara todo esto. ¿A quién le importa eso? Estás enamorado de mí, ¿verdad? Dijo ella empujando el anillo en su dedo anular. Eso, Leti, que viva el amor. Incluso Livion se quedó reiniciado, pero eso no fue lo que más lo golpeó, sino ver a Leticia, o mejor dicho, sus enormes ojos azules brillando con un afecto tan evidente que reflejaba el suyo. Con sus mejillas sonrojadas, pero sin apartar la mirada de Enoch. Era una expresión que nunca le había visto antes. Letty, yo siempre estaba pensando en cómo y cuándo debía decirte esto. Durante todo el tiempo que he estado a tu lado, siempre deseé ver cómo... Pero un grito rompió el ambiente. En el salón principal alguien se había desmayado y pronto uno tras otro invitado comenzó a caer. Y solo así, lo que debía ser una noche de celebración terminó envuelta en caos. Pero en los días siguientes el problema no solo quedó allí. Los invitados que se habían desmayado sin explicación habían desarrollado fiebre alta y la sociedad había comenzado a señalar la fiesta como origen del problema. No había pruebas claras ni una causa lógica, ni la comida ni la organización parecían responsables, pero las sospechas siguieron creciendo. Y con el tiempo surgió un nuevo informe. Se habían encontrado sustancias tóxicas letales en los diamantes rosas de la casa Aquiles. Cuando el marqués Leroy descubrió que Irene, la más obediente de todos sus hijos, había huido de casa y abandonado la academia, quedó en shock y descargó su frustración contra su hijo Emil. Pero la situación se torció más cuando el conde Mitchell, su cuñado, se presentó en el marquesado anunciando que desde ahora Irene estaría bajo su cuidado y que la niña deseaba mantenerse alejada de su familia, dejando a todos desconcertados. Pero esa no sería la única mala noticia que recibirían, pues poco después el marqués recibió el reporte de que el hijo de la familia Erebos, que se creía muerto, había reaparecido en una competición de esgrima. Todo lo que había construido estaba comenzando a desmoronarse como un castillo de arena. Se difundió el rumor de que los desmayos habían sido causados por sustancias tóxicas en los diamantes rosas de las pulseras. Sin embargo, la teoría no tenía sentido. Si fueran realmente peligrosos, ya habrían provocado incidentes antes, considerando los populares que eran incluso fuera de la nobleza. Pero por más que investigaban, no encontraron una respuesta esclarecedora. O así fue hasta que un día Leticia, que iba camino a la mansión del conde Asher, se topó de lleno con Kiena, que parecía estar huyendo de alguien. Y al principio Leticia decidió no intervenir e intentó marcharse, pero Kiena, como casi siempre, insistió en seguirla, insinuando que ella sabía la verdadera razón de por qué los nobles habían colapsado. Según Kiena, todo estaba vinculado al marqués Leroy y a la mina Velvet, donde varios mineros habían presentado síntomas similares, desmayos y fiebre alta, aunque a diferencia de los nobles, estos no se habían recuperado. ¿Por qué me estás contando esto? A pesar de la mirada desconcertada de Leticia, Kiena sonrió como si nada. Bueno, digamos que intento compensarlo de la última vez cuando tomé ese libro sin permiso. Y sin añadir más, se dio la vuelta y se marchó. Leticia permaneció en su lugar observando su figura alejarse mientras sus palabras resonaban en su mente. La mina de Velvet era uno de los proyectos más importantes del marqués Leroy. Sin embargo, nunca había escuchado que algo así hubiera ocurrido allí. Así que lo primero que debían hacer sería comprobar si la información de Kiena era cierta. Más mineros habían colapsado y para empeorar las cosas, algunos incluso exigían compensación económica, pero ese no era el verdadero problema para el marqués Leroy, sino lo que su hijo Javier le había revelado. El espadachín con el que se había peleado en el campeonato de esgrima era sin duda una mujer rubia de ojos rojos, y ahora todo tenía sentido. El marqués Leroy apretó los dientes con fuerza porque siempre había asumido que el descendiente de aquella familia extinta era un hombre, y ese error le había costado encontrarla, y cuando el marqués inquirió por más detalles, Javier dudó un instante, pero de pronto recordó algo. Sí, parecía tener una relación cercana con Leticia, no parecían simples conocidas. El marqués guardó silencio procesando esa información. Luego asintió apenas y le indicó que se retirara. En cuanto Javier salió del despacho, Leroy se dejó caer en su asiento. No entendía cómo esas dos habían llegado a relacionarse de esa forma. Sin embargo, esa conexión le ofrecía algo que no había tenido hasta ahora, una oportunidad, y al borde del abismo, asfixiado por la presión, Leroy por fin veía una salida. Quizás después de todo, la fortuna aún no lo había abandonado, o eso creía él.
El día de hoy se celebraba un evento destinado a felicitar a los candidatos que se habían convertido oficialmente en funcionarios públicos. Emil, pese a no haber pasado el último examen, se presentó, y aunque muchos se sorprendieron, lo saludaron como siempre. Sin embargo, el ambiente cambió rápidamente cuando Ian Aquiles llegó poco después. Los presentes intercambiaron miradas incómodas antes de observar a Emil, pues todos sabían que él no soportaba a Ian. La tensión se intensificó cuando el heredero del héroe decidió humillar al recién llegado frente a todos. Este no es el lugar para aquellos que entran por conexiones, dijo Emil con evidente desdén. No era un secreto que Ian había tenido la oportunidad de acceder gracias a la recomendación del profesor Werner, pero eso fue precisamente lo que más le ardió a Emil. Él mismo había solicitado una recomendación que le había sido negada, y la incomodidad se volvió más tangible. Algunos murmuraban sobre lo sofocante de la situación, mientras otros se mantenían en silencio, conscientes de la tensión que crecía a cada momento. Pero Ian, lejos de intimidarse, lo observó con calma y replicó: al menos yo entré porque vieron cualidades en mí y no fui rechazado por difundir rumores malintencionados. El silencio cayó sobre los presentes como un velo. Para entonces todos conocían la verdadera razón por la que Emil había sido rechazado, pero nadie se había atrevido a mencionarlo abiertamente. Su superioridad siempre había sido evidente de manera implícita, y por eso muchos aún se resistían a dejar de admirarlo. Sin embargo, en ese instante, Emil pudo sentir todos los ojos sobre él. Ya no era admiración lo que percibía, sino una mezcla de sorpresa, juicio y desaprobación. Después de contarles a los Aquiles lo que Kiena había revelado, todos coincidieron en que existía un patrón lo suficientemente sospechoso como para no poder ignorarlo. Sin embargo, al mismo tiempo surgió otro problema que requería la atención de Enoch: la sequía que afectaba con fuerza al sur del ducado, amenazando los cultivos y el sustento de la población. Así que cuando Enoch decidió ir a la finca para revisar, Leticia insistió en acompañarlo aprovechando sus habilidades para ayudar, y al llegar al pueblo comprobaron la gravedad de la sequía. Los campos estaban secos y agrietados, y al buscar alojamiento se toparon con la falta de habitaciones individuales, por lo que en un arrebato Leticia improvisó declarando que eran un matrimonio joven. Y no, mucho después ninguno dijo nada durante mucho tiempo. Fue Leticia quien rompió el silencio cuando vio a Enoch acomodarse en el único sillón duro de la habitación. No te preocupes, estoy bien, le había dicho él, pero Leticia se incorporó y dio unas palmaditas en el espacio a su lado. Pero, ¿y qué hay de mí? Yo no me siento cómoda, además, la cama es lo suficientemente grande para los dos y no pienso hacerte nada. Ay, hija, pero el problema ciertamente no era eso, ¿verdad, Enoch? Y tras unos segundos de resistencia silenciosa, él suspiró y finalmente se subió a la cama. Creo que eso debería decirlo yo. Enoch soltó una risa baja. Aún así mantuvo la compostura y acomodó la manta sobre ella. Es tarde, deberías dormir. Pero no alcanzó a terminar su frase, ya que el suave roce en su mejilla lo dejó completamente inmóvil. Su voz apenas se sostuvo en un hilo. Leticia, por su parte, se cubrió hasta la cabeza con la manta y se giró de inmediato, deseándole buenas noches. Sin embargo, Enoch dudaba de que siquiera lograra dormir. Y como era de esperarse, al día siguiente las ojeras de Enoch casi llegaban hasta el suelo. No obstante, pronto dejó de lado su cansancio cuando unos niños del pueblo se acercaron a ellos y preguntaron si habían venido a inspeccionar el problema que afectaba al pueblo recientemente. Aunque el motivo principal de su visita era la sequía, pronto se sorprendieron al descubrir que algunos aldeanos también habían colapsado y sufrían de fiebre alta, tal como había ocurrido en la capital. Y sí, todo nuevamente parecía estar relacionado con las minas. Kiena entró en la habitación de Leticia y se dejó caer, exhausta tras una persecución infernal. Ahora que sabía que no estaba en peligro y que la adrenalina comenzaba a disiparse, sus párpados se volvieron pesados. Sin darse cuenta, murmuró el nombre de Leticia, pero la muchacha no apareció. Ella intentó mover el cuerpo, pero el cansancio era demasiado. Su visión se oscureció por completo e incapaz de articular palabra, Kiena finalmente perdió el conocimiento. Pero cuando volvió a abrir los ojos, la joven volvía a estar en Erebos y otra vez tenía 13 años y escuchaba las recriminaciones de su padre. ¿Cuándo diablos vas a despertar tus habilidades? Debes ser un ejemplo para tus hermanos menores. Si no sabes hacer nada, al menos deberías intentarlo. Aunque había nacido en una familia famosa por su manejo de la espada y sus habilidades en las artes marciales, Kiena nunca mostró mucho interés. Quizás esa era la razón de sus problemas. Su falta de talento siempre provocó la ira del duque, y con el tiempo incluso se convirtió en un blanco para descargar su enojo. La única que mostró su apoyo fue su madre,
madre. Kiena, si intentarla no funciona, mamá va a persuadir a papá. Así que al final, Kiena no tuvo más remedio que intentarlo. Entró al campo de entrenamiento y se convirtió en la marioneta perfecta. Soportó todo eso porque solo quería proteger a la única persona que le importaba. Pero un día, alguien más se llevó todo eso. Kiena pensó que el recuerdo de su madre había desaparecido en ese incendio. Pensó que nunca volvería a ver a alguien así, ni siquiera a alguien que se le pareciera. Pero resultó que estaba equivocada. Y quizás por eso empezó a odiar a Leticia Leroy, porque le recordaba demasiado a su madre. Pero resultó que incluso el odio puede transmutar. Kiena parpadeó lentamente, la suave cama y la gruesa manta sobre ella le daban un extraño sentido de seguridad, pero se sintió desconcertada al notar que su brazo herido estaba vendado. Veo que ya despertaste. Kiena giró el rostro y se sorprendió al ver que uno de los gemelos Aquiles estaba allí, y al notar su desconcierto pese a su situación, Ian le aclaró que esa en realidad era su habitación. Al parecer Kiena había estado tan confusa en su huida que ni siquiera se había percatado dónde había entrado, pero siendo la desvergonzada que era, la muchacha se encogió de hombros. Ya veo. Bueno, si no te molesta, ¿puedo pedirte prestada una camisa? Kiena replicó casualmente y luego se giró hacia el muchacho que la miraba como si ella fuera una demente. ¿Qué? ¿Vas a seguir mirando? Sabes, soy un poco desvergonzada, pero aún tengo un poco de pudor. Y al entender el significado de sus palabras, el muchacho sintió que sus mejillas se teñían de rojo y pronto salió corriendo de su propia habitación. Fue extraño. Incluso después de invadir propiedad privada y actuar tan desvergonzadamente, los chicos Aquiles incluso colocaron un plato de comida frente a ella. Y una parte de Kiena quería salir huyendo por la ventana, pero otra, un pedacito de su desvergonzado corazón se sintió cálido. Aunque el sentimiento no duró mucho cuando probó el caldo. Sabía horrendamente horrible. Peor que la corrupción. Y en ese momento María entró y habló con cautela, pues invitados no esperados habían llegado a la mansión. Y por la expresión de su rostro era evidente que no se trataban de alguien fácil de recibir. Y antes de que Ian pudiera preguntar de quién se trataba, Ellie ya se había levantado y abierto la puerta. Al otro lado de esta estaban los hermanos Leroy. Pero ¿y ahora qué estaban haciendo ellos allí?